Buenos días, amigos, hermanos en la fe que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Quiero aprovechar este medio para desearles a cada uno de ustedes un excelente inicio de semana, ya que es lunes, primer día de la semana, y es momento de poner todo en las manos del Creador. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor siempre estará guardando nuestras vidas. Y bien, aparte de esto, pues como siempre, la reflexión de la semana, vamos a dar una porción de la palabra y entrar en una reflexión, meditar en ella. Y bueno, el que tenga oídos para oír, oiga. Así dice la palabra, y aquellos que no quieren escuchar nada de Dios, pero que cuando se les ofrece allí van a Él. Bueno, el Señor nunca les rechaza, eso es lo bueno, pero no debemos ser así de malagradecidos, debemos dar gracias a Dios todo el tiempo. Así que vamos a entrar a la palabra en el nombre de Jesús. Estamos citando una porción bíblica en el libro o la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Y titulamos a esta reflexión La lucha por la salvación. Vamos a ver qué nos trae el mensaje de esta mañana. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta ahí. Nosotros, amigos, hermanos en la fe que nos escuchan, hay personas que llegan a creer que Cristo pagó por todos los pecadores y que la cosa está fácil y que nada más es creer en Dios y vivir una vida doble o tal vez vivir una vida mundana, creyendo que Dios ya pagó en la cruz del Calvario. Pero esta cita bíblica nos enseña que no es así. Que está bien, Cristo pagó por nuestros pecados para que nosotros nos convirtiésemos a Él y viviésemos como Él, porque Él es nuestro máximo ejemplo, Él es el maestro del cual debemos aprender. Y si no estamos dando ese fruto, es peligroso. Podemos vivir una vida doble y creyendo que estamos salvos, que de todas maneras Dios es lleno de misericordia y va a obrar a favor de nosotros. Dios es bueno, pero un punto importante, dice a manera de contexto en Hebreos 11, el escritor de la carta a los Hebreos dice que teniendo tan grande nube de testigos, refiriéndose a estos hombres de la fe y mujeres de la fe también, de Hebreos 11, que ellos lucharon, ellos se esforzaron,
Ellos perdieron la vida incluso por la fe. Y dice que no recibieron lo prometido porque Dios le tiene algo más grande allá en el cielo. Y por eso, por ese premio grande, ellos se esforzaron y no les importaba su propia vida con tal de obtener la victoria celestial. Entonces, la vida, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la vida cristiana es una vida llena de luchas, es una vida llena de combate. La Biblia dice aquí en el versículo 4 de Hebreos 12, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Debemos estar, Cristo resistió, es cierto, derramó su sangre expiatoria en la cruz del Calvario por causa del pecado. Pero el versículo 3 nos dice claramente, considerad aquel que sufrió tal contradicción. Esa palabra es tremenda, porque Cristo no tenía por qué pagar en la cruz del Calvario. Él no era pecador, él es santo, 3 veces santo. Es una contradicción porque Cristo se metió a la cruz voluntariamente, pagando por los pecados, no porque Él era pecador, sino porque Él quiso pagar, porque es bueno, pero para que nosotros fuésemos salvos por Él y convertidos a Él, y seguidores de Él, y viviendo como Él. Nosotros tenemos una lucha constante contra el pecado, la Biblia dice. Así que no hemos sufrido, dice el escritor de los Hebreos, hasta la sangre. No hemos resistido hasta la sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Pero dice el escritor de la carta a los Hebreos, nosotros no la tenemos tan difícil que digamos, pero tampoco tan fácil que digamos. El escritor dice, no habéis derramado o no habéis resistido hasta la sangre como Jesús lo hizo. Sí es cierto, pero es una lucha constante contra el pecado. Es una lucha que todo aquel que quiere seguir los pasos del Señor debe tomar su cruz día a día y vivir como Él. Luchar en contra del pecado, rechazar las tentaciones. Dice mi amigo Luis Centeno, Dios te bendiga, amigo, dice que lo hizo por amor, exactamente por amor. Ese Cristo lo hizo por amor, derramó su sangre, se fue voluntariamente a la cruz y fue crucificado por amor de nosotros, pero realmente dice aquí claramente la Biblia que no hemos resistido hasta la sangre, o sea que Cristo hizo prácticamente todo, la mayor parte. Lo que está en nosotros es luchar contra el pecado. ¿Por qué luchar contra el pecado? Él ya pagó por el pecado, sí es cierto, pero nosotros debemos limpiarnos día con día, debemos trabajar en esa pureza espiritual. No son tiempos de estar jugando como cristiano o creerte católico o por religión. La religión, yo quiero decirte que no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es la sangre redentora del Mesías en la cruz del Calvario, pero también el esfuerzo que nosotros hagamos para santificarnos cada día más. Y todo depende del permiso que le demos nosotros al Espíritu Santo para que comience esa labor de pureza espiritual en nosotros. Si nosotros rehusamos al permiso, o si rehusamos al permiso que nos está pidiendo el Espíritu Santo para obrar en nuestra vida espiritual, y si nosotros rechazamos eso, entonces Dios ya no puede hacer nada por nosotros. Él ya lo hizo todo, ya no puede hacer nada. Nosotros tenemos que luchar contra el pecado.
Porque si el Señor murió por causa del pecado, significa que la paga del pecado es muerte. Así que todo aquel que quiera vivir una vida pecaminosa, una vida que no le interesen las cosas de Dios, bueno, pues tarde o temprano pagará las consecuencias. No es una broma lo que la Biblia te dice. Si la Biblia fuese mentira, pues qué alivio tendríamos todos. Pero verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios, y yo creo en ella, ciegamente creo en ella. Creo que Dios está obrando en nuestras vidas. Creo que Dios, hoy cometiste un error, yo también lo cometí, pero tengo que aprender de ese error para no volverlo a cometer. Tengo que aprender de ese error. Dice nuestro hermano José Luis Centeno también, dice, nos manda abrazos y dice que debemos cuidar nuestra salvación también. Debemos guardarnos, pues, para ser exacto, guardarnos, ya que el Señor hizo tanto por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces eso nos llena nos compunge, pues. Dice la Biblia que cuando Pedro comenzó a sacar a luz el pecado de todos aquellos que estaban en el día Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro comenzó a dar su sermón inspirado por el Espíritu Santo, Dios hablando a través de Pedro a las almas, dice que proyectó un impacto con esa palabra que Pedro predicó, que fue directo al corazón de aquellos oyentes, y dice que se compungieron con aquella palabra, o sea, se sintieron verdaderamente estremecidos por aquel mensaje, y les había hecho reconocer ciertas faltas y entender también que necesitaban hacer un cambio en sus vidas. O sea, cuando hablamos de ese arrepentimiento que ellos tuvieron, significa que ellos cambiaron la perspectiva de su vida y entendieron que lo que habían estado viviendo antes de ese sermón de Pedro había sido una basura realmente, y que ellos necesitaban cambiar su vida. Nosotros tenemos una lucha fuerte contra el pecado, una lucha sin tregua, porque Satanás no te va a dejar hacer tregua con él. O te mata o Dios te salva. Una de las dos cosas tienes que hacer. Pero en la guerra espiritual no hay batalla intermedia, no hay intermedio. O pierdes o ganas. La lucha espiritual, la lucha contra el pecado de todo creyente es verdadera. Y nos dice la palabra también en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades que nos impulsan, parafraseado, voy a decir ese texto, que nos impulsan, que nos están tentando día con día a fallar a Dios, a hacer a un lado a Dios de nuestras vidas. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Están atentos esos demonios para turbarnos, para llevarnos cautivos al pecado. Pero Cristo está atento para guiarte, para salvarte, para conducirte a la región celestial y disfrutar de las mansiones en las alturas. Cristo está siempre atento para guiar los pasos de aquellos que se dejan conducir por Él. Porque la lucha contra el pecado es fuerte. La lucha por la salvación es real. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, entendemos que es un Dios santo. Y entendemos que es el único Dios también, que no es envidioso, que no es
agarrado con lo suyo, sino que Él, cuando llegamos a sus pies, Él se despoja de sí mismo y Él comparte la santidad con todos aquellos que quieren ser alguien en la vida delante de Dios. De modo que yo te invito, amigo, amiga, que me escuchas. Yo soy un hombre falto delante de Dios, para que no pienses que estoy hablando porque yo me creo con alas, porque yo me siento súper espiritual. ¿Sabes cómo me siento? Con necesidad de seguir a Dios, con hambre de Dios, porque entiendo que me falta mucho todavía para llegar a lo que Dios tiene establecido para mi vida. Pero si yo estoy luchando por mi salvación, puedo lograrlo. Y si tú te unes a la lucha conmigo por la salvación, también podrás lograrlo. Así que te invito para que descansemos en los brazos del Señor Jesucristo y que Él se convierta en nuestra guía. Que Él pelee la batalla por nosotros, pero todo queda en el espacio que nosotros le brindemos a Él para ser buenos cristianos y para seguir su senda. Dios me los bendiga y que tenga un excelente inicio de semana. Dios bendiga a los hermanos de Sonora. Dios me los guarde. Los pastores de Empalme, Dios me los guarde. Nuestro hermano José Luis Centeno, Dios me lo guarde. Su hijo Luis Centeno, Dios me lo guarde. Que les mando un fuerte abrazo desde acá de Tijuana. La gracia y la bendición de Dios caiga sobre cada uno de aquellos que mirarán y escucharán este video. Hasta la próxima y lucha por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén.